Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bueno, pues Dios te bendiga, Dios te guarde. Pues vamos a orar para compartir la palabra y que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana con su mensaje. Padre Santo, bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta palabra. Dame la sabiduría, el entendimiento para compartirla, Señor. Guarda mi corazón, Señor. Por favor, que este mensaje sea con verdad, con poder a nuestras vidas, Señor. Por favor, danos el oído y el corazón para recibirla, bendito Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Pues Dios te bendiga, hermano. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bendecido? Bueno, pues vamos a compartir la palabra, hermano. Vamos a compartir este mensaje de este domingo y esta predicación le he puesto por nombre Las oraciones de los santos, ¿sí? Y te voy a mostrar con la palabra qué tan importante es la oración del pueblo cristiano o de la Iglesia del Señor y poder entenderla y poder afirmar más nuestro corazón con respecto a lo que significa la oración. Amén. Entonces vamos a ir desde Éxodo hasta Apocalipsis para que tú entiendas o para que entendamos esta parte de por qué la oración de la iglesia y del creyente es vital para que se cumpla la palabra y más lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, acompáñame al libro de Éxodo, hermanos, sin más preámbulo, para ser muy concisos en este mensaje. Éxodo 30, versículo 1, dice la palabra: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y después nos vamos hasta el versículo 6, de ahí mismo, nos saltamos versículo 6 al 9. Dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Amén, hermano. Fíjate bien, esta palabra es muy interesante, ¿sí? Aquí vemos cómo Dios está dando la instrucción de la construcción del arca, y en particular aquí en el capítulo 30, en los versículos que acabamos de leer, está el altar de incienso. Amén. Acuérdate que en la instrucción para construir el tabernáculo, en el atrio o en la entrada, en la primera parte del tabernáculo, estaba el altar de sacrificio o el altar de bronce. Y una vez al año el sacerdote hacía expiación por el pecado, ¿sí? Se mataba el animal, se tomaba la sangre, se ponía en las 4 esquinas, ¿sí? Y se quemaba el animal como ofrenda al Señor para expiación del pecado. Pero después vemos esta parte, hermano, la que acabamos de leer, ¿sí? El altar para quemar el incienso. Ya alguna vez te la había comentado esta parte hace como 3 meses. Y este altar para quemar el incienso dice que estaba recubierto de oro, ¿sí? El otro era de bronce, este era de oro, ¿sí? Con el propósito de poder quemar incienso, ¿sí? Y el incienso también, si vemos en versículos más adelante, Dios da la instrucción de cómo tenía que hacerse este incienso, ¿sí? No podía alterarse y tenía que ser exactamente con las medidas y las dosis que Dios había establecido. Y nadie podía alterar
esta forma de incienso. Pero tampoco nadie la podía llevar a su casa, ni usarla, ni olerla. ¿Sí? Esto era muy importante, hermano, porque el incienso que quema el sacerdote una vez que se hace el sacrificio en el atrio y entra al lugar santo, está este altar de oro, el altar de incienso. Y esto es muy importante, hermano, porque este altar de incienso significa la pureza, la consagración, la comunión y la adoración. Y el olor fragante, una vez que encendía el incienso, que se llenaba el lugar santo de este humo, ¿sí?, agradable, significaba esto: consagración, pureza, ¿sí?, adoración y comunión. Fíjate bien, hermano, esta parte tiene que ver con lo que hizo Jesucristo y da cumplimiento a lo que ya nosotros ya conocemos en Jesús. Vamos a Efesios 5:2, por favor. Efesios 5:2. Dice la palabra: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y mira lo que dice, ¿eh? Ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? Olor fragante. Fíjate bien la relación, hermano. Cuando Dios da la instrucción a Moisés con respecto al tabernáculo y en particular el altar de incienso, ¿sí?, dice que este incienso subía como olor fragante en el tabernáculo. Esto lo hacía el sacerdote una vez al año. Bueno, la expiación una vez al año, pero el incienso se prendía todos los días, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Siempre tenía que estar encendido este incienso. Amén. Pero ahora vemos aquí en Efesios 5:2 que en Jesucristo dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Esto significa, hermano, que para nosotros, como creyentes, ¿sí?, en Jesucristo no solamente es la ofrenda de sacrificio en el altar de bronce, donde se expía el pecado, porque Jesús cumplió esa parte. Si tú ves Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, ahí especifica muy bien cómo Jesús fue ese sacrificio una vez y para siempre. Pero también dice después, ahí en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, que Jesús se convierte en sacerdote. Es decir, afuera en el atrio, Él fue el sacrificio para expiar pecado. Pero para entrar al lugar santo, hermano, Jesús se convierte en sacerdote. Porque el sacerdote se encargaba de encender el incienso para que fuera un aroma agradable al Señor. Bueno, Jesucristo mismo, hermano, cumple todo esto. Él es ofrenda de sacrificio para expiación de pecados, pero en un lugar santo, Él se convierte en el altar de bronce, en ese incienso agradable, puro, santo, de consagración y de santidad que se requería si comparamos lo que significa el tabernáculo y lo que Jesús significa ahora para nosotros. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Jesús ahora, en estos tiempos, para ti, para mí, para la iglesia, obviamente ya no tenemos un altar de oro. Mucho menos encendemos ¿cómo se llama? Un incienso, no lo prendemos, ¿sale? Porque eso ya se cumplió en Jesucristo. Amén. Entonces, esto es muy interesante, hermano, porque Jesucristo representa ese olor fragante que se hacía en el altar de oro. Fíjate bien, hermano, ¿sale? Entonces, este incienso puro y ese olor fragante representa la intercesión de Cristo delante de Dios en favor nuestro. En Jesús, en nosotros, en su iglesia, en su sacrificio y muerte, ahora en el lugar santo y lugar santísimo, Jesús representa ese olor fragante
por el cual tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Dice la palabra en Hebreos 7:25, hermano, vamos a leerlo. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Interceder por ellos. Eso es lo que hace, hermano, que Jesús se convierta en ese olor fragante. Porque continuamente Jesucristo, ¿sí?, se convierte para nosotros o para la iglesia en alguien que está intercediendo continuamente delante de Dios por nosotros, porque Él fue la ofrenda de sacrificio, pero ahora se convierte en la ofrenda de incienso. Ese olor fragante, puro de consagración, de comunión, y que nosotros como iglesia y toda persona que se acerca a Dios a través de Jesucristo, bueno, Jesucristo se convierte en esto para Él, que tus oraciones y tu comunión a Dios viene a través ahora de Jesucristo. Amén, hermano. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate bien. Y dice el versículo 9 de Éxodo 30. Vamos a leerlo otra vez. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y vamos a leer el versículo el versículo 38 de ahí mismo. Versículos antes, Dios habla de cómo tenía que ser el incienso, pero el versículo 38 dice, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué significa esto que te estoy diciendo, hermano? Tiene mucho significado para poder entenderlo, ¿sí? Jesús para nosotros es nuestro Salvador. Amén. Ser salvos por Cristo significa convertir nuestro corazón. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber una transformación. Amén. Bueno, eso es a través de Jesucristo, en lo que Jesús hizo en la cruz a través de su muerte. Pero viene la segunda parte, hermano, que generalmente esa la olvidamos o no la comprendemos, y es lo que te estoy explicando. Una vez que Jesús se convierte en tu Salvador, en mi Salvador, porque aceptamos la ofrenda de sacrificio a través de su muerte en la cruz, ahora viene la parte donde Jesús se convierte en esa ofrenda de incienso, olor fragante, de pureza, de santidad, de comunión y de consagración. Bueno, y vimos aquí en Hebreos 7:25 y también en Hebreos 10:19 al 22, ese no lo vamos a leer, ¿sí? Cuando ya Jesús está en el lugar santo y santísimo, ya lo hace como sacerdote, ¿sí? Y dice la palabra, y hace también un tiempo te di una enseñanza de que Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿te acuerdas? Bueno, eso también viene descrito en Hebreos 9 y capítulo 10, ¿sí? Y esto es muy importante, hermano, porque a lo mejor te ha pasado, te ha sucedido, ¿sí? Porque aquí describe en dos versículos, en el 9 y en el 38 que acabamos de leer, que no se debe de ofrecer incienso extraño. ¿Qué significa eso, hermano? Lo entendemos en el Antiguo Testamento, que nadie podía alterar la forma de preparar el incienso, ni nadie se lo podía llevar a su casa, ni mucho menos nadie podía olerlo, porque era cosa santificada y ofrecida solamente a Dios. Bueno, para nuestros tiempos y para nosotros como iglesia, ¿qué significa entonces ser un holocausto o un incienso que no es agradable a Dios? Y la respuesta, o una de las respuestas puede ser esta, y a lo mejor te voy a poner un ejemplo.
No sé si has compartido el Evangelio y le compartes a la gente y la gente te dice, o la respuesta, una de las respuestas que puedes encontrar es, no, si yo tengo comunión con Dios. Y te enseñan una Biblia y las personas te dicen, no tengo que ir a la iglesia porque yo tengo Biblia en mi casa, yo leo la Biblia y oro a Dios también todos los días. ¿A quién le ha pasado eso? Muy seguido, ¿no? De que le invitas a la iglesia, le invitas a que se acerque a Jesús, que tiene que aceptar ese primer sacrificio de transformación o de aceptación y de salvación. Mas, sin embargo, la respuesta que tú obtienes es, yo tengo Biblia en mi casa, yo leo la palabra todos los días y yo oro a Dios. Y es más, te dicen, y también hago buenas obras o tengo buenas acciones. Y sí, la persona tú la conoces, efectivamente es buena persona, tiene buenas acciones, efectivamente tiene una Biblia en su casa y efectivamente ora a Dios. ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de personas y aquellos que se reúnen en la iglesia? Pues la diferencia es que ellos están ofreciendo fuego extraño o incienso extraño delante de Dios. Porque dice la palabra, y lo acabamos de leer y argumentar, que Cristo, en Efesios 5:2, se convierte en ese olor fragante delante del Padre. Es decir, que nosotros como iglesia y como creyentes, para tener acceso a Dios, necesitamos a Jesucristo. Y Jesucristo es ese olor fragante por medio del cual nuestras oraciones, peticiones y comunión suceden a través de Cristo. Por eso las personas que te dicen o que nos dicen que ellos oran, que ellos leen la palabra y que tienen Biblia, eso es muy bueno. Pero ofrecen fuego extraño o incienso extraño al Señor. ¿Por qué? Porque la línea es muy delgada, hermano. La línea, para poder entender esto que te estoy diciendo, ¿sí?, de ofrecer un incienso agradable o no agradable, va a depender de esto que te estoy diciendo. ¿Qué argumento le puedes dar a alguien que te dice que ora y sí ora? Alguien que lee la palabra, alguien que tiene Biblia, pero te dice que no necesita reunirse ni necesita ir a la iglesia porque todo lo que tú haces Él ya lo hace. Es muy difícil hacer entender a esas personas porque incluso tienen conocimiento e incluso tienen entendimiento de la palabra. Bueno, la respuesta, hermano, a ese argumento es lo que te estoy diciendo. Que llega un momento en que lo que ellos están ofreciendo a Dios es un incienso extraño y adulterado, porque no lleva a Jesucristo como primicia. Y ahorita te lo voy a demostrar en otros versículos que vamos a ver. Esto es muy importante, hermano, porque hay cristianos también que llegan a hacer esto. Hay cristianos que llegan a venir a la iglesia, a su discipulado, a su grupo de oración, una vez al mes o cada 2 meses. O se presentan a la iglesia cada que tal vez hay una necesidad fuerte en su vida. Son creyentes, son cristianos, recibieron a Cristo, pero a veces también dicen ellos, pues leo la palabra, también sé orar, y se alejan de la iglesia pensando que como no han apostatado de su fe, pero siguen orando y leyendo la palabra en la comodidad de su hogar, al final de cuentas, ese incienso, ese olor fragante a través de Cristo, también se vuelve extraño a Dios. Por eso pensar que un cristiano que venga a la iglesia y que después diga, pues ¿para qué voy? Si lo puedo hacer desde mi casa, si tengo Biblia en mi casa y también puedo orar desde mi casa. También su argumento puede sonar válido, ¿sí o no? Pero en lo espiritual, hermano, no lo es, porque se convierte
en un incienso extraño, porque solamente en Jesucristo dice, andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que para nosotros también la línea es muy delgada para poder caer en este tipo de desobediencia. Porque dice aquí en el versículo 38, leímos, dice, cuidado de aquel que se lleve el incienso y lo pueda oler en su casa. Porque el incienso exclusivamente se tenía que encender en el lugar santo. No había otro lugar, hermano. El incienso que Dios dijo que se encendiera a él era solamente en el lugar santo. Fuera de ese lugar era un incienso extraño y nadie lo podía oler. Fuera de ese lugar. Por eso las actitudes, los pensamientos y los argumentos de este tiempo tienen mucho que ver con esto que te estoy diciendo, ¿sí? Que a veces la iglesia, los cristianos, o los creyentes, o la gente que no ha entregado su vida entera a Jesucristo, tendemos a ofrecer un incienso extraño que Dios no nos ha pedido. Y esto hay que entenderlo, y ahorita te lo voy a demostrar, ¿sí? Y vamos al libro de Apocalipsis 5:8 para argumentar la importancia de la oración de los santos. Entonces ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Ya vimos Éxodo, ahora vámonos hasta el último libro, el libro de Revelaciones, que le fue dado al apóstol Juan. Dice la palabra, hermano, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué, hermano? ¿Llenas de qué? De incienso. ¿Y qué son? Amén. Vamos a leerlo otra vez. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos 24 ancianos, hermano, en el libro de Revelaciones es la iglesia. Cuando dice que todos tenían arpas, habla de la adoración a Jesucristo. Y cuando hablas de la copa de oro y habla del incienso, aquí ya agrega que ese incienso son las oraciones de los santos. Ahora vamos ahí mismo al capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Mira qué interesante palabra, hermano. Dice la palabra. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Qué palabra tan interesante, hermano. Aquí ya estamos en las revelaciones, ¿sale? Cuando leímos Éxodo, capítulo 30, estamos hablando del tabernáculo. La instrucción de Dios al pueblo de Dios, del lugar del atrio, del lugar santo, el lugar santísimo. Pero eso ya pasó. Eso ya sucedió. Eso ya se destruyó. Ya no hay templo, ya no hay tabernáculo, ya no hay nada. Amén. Pero ahora nos vamos hasta Apocalipsis. Algo que está sucediendo y algo que va a suceder. ¿Sí? Y ese algo que va a suceder, hermano, aquí lo describe perfectamente bien, porque dice que ya se abrió el 7º sello. ¿Sí?
Y después de esto, hermano, se tocan las trompetas, ¿sí? Que es juicio a las naciones. Y después vienen las copas, ¿sí? Que significa todo esto en conjunto, pues el tiempo de tribulación y la gran tribulación. Bueno, ¿por qué es importante esto, hermano, entenderlo? Porque primeramente dice que está un ángel, ¿sí? Toma un incensario de oro, ¿sí? Toma incienso, pero también dice que toma, ¿sí? Del altar de oro, también lo pone con los carbones que se dan o que están en el lugar de sacrificio o en el atrio del sacrificio. Y acuérdate que en el primer sacrificio que se hizo, bajó fuego del cielo y encendió el primer sacrificio. Bueno, dice que el ángel toma también estos carbones, los echa en la copa, pone el incienso y después dice que lo llena con las oraciones de los santos. ¿Sale? Después dice que este ángel, ¿sí? Una vez que hace esto, dice que lo arroja a las naciones o a la tierra, ¿sí? Y dice que hubo relámpagos, ¿sí? Hubo truenos, voces y un terremoto. Un ejemplo donde vemos esto, hermano, esta manifestación, lo vamos a ver en Éxodo 19, ahí atrás. Éxodo 19, versículo 16 al 19. Nada más para que te des cuenta de lo que significa Éxodo 19. Dice el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina hubo un aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Amén, hermano. Fíjate qué tremenda manifestación de la gloria de Dios y de su presencia, ¿sí? Cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas, una manifestación natural o sobrenatural que veía el pueblo era que veía el monte encendido, humeante, con relámpagos, con fuego, con voz de trueno, ¿sí? Y dice que cada que Dios hablaba, se escuchaba, se estremecía el monte. Y cuando lo vemos aquí en Apocalipsis 5, 8, ¿sí? 8, versículo 5, cuando dice que el ángel arroja el incensario lleno de fuego del altar y lo arroja a la tierra, se escucha truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso significa, hermano, ¿sí?, que la manifestación de Dios para los últimos tiempos va a ser de forma muy semejante. Es decir, que la presencia de Dios y el juicio de Dios a las naciones empieza una vez, ¿sí?, que va a iniciar o ya inició el juicio sobre la tierra. ¿Y por qué es importante esto para nosotros, hermano? Porque si tú lees Mateo 6:10, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, ¿sí?, que Jesús o sus discípulos le preguntan, dice Jesús, bueno, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, bueno, cuando tú ores vas a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el versículo 10, ¿qué dice? Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Bueno, aquí Jesús le está diciendo a los discípulos y nos está enseñando a nosotros que cada que tú ores, vas a proclamar y vas a decir con tu boca, ¿qué? Venga tu reino. ¿Qué significa que venga el reino de Dios a la tierra? ¿Qué significa, hermano? El juicio de Dios a las naciones y a Satanás. Cada que tú dices,
Padre Celestial, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Estás pidiendo, ni te has dado cuenta, ¿verdad? Como nos lo enseñaron desde el catecismo. Pues sí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y hasta el final. Bueno, pues Jesús cuando le dijo a sus discípulos y nos enseña a nosotros, venga tu reino, pues aquí está manifestado y hecho en Apocalipsis 5, versículo 1 al 8. Cuando Dios decide, ¿sí?, ya iniciar el juicio a las naciones y a Satanás. Y dentro de eso, hermano, ¿sí?, equipara que este incienso son las oraciones de los santos, porque al final de cuentas, hermano, cada que la iglesia y todo creyente, ¿sí?, y todo mártir, y toda persona que ama a Dios y ama a Jesucristo, ha proclamado y ha dicho en su corazón con esa esperanza de que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Todas esas oraciones, hermano, y peticiones delante de Dios son escuchadas y han sido escuchadas por siempre y han sido guardadas por Dios, ¿sí? Así como lo estamos leyendo en el libro de Revelaciones, que todas estas oraciones son puestas en ese incensario de oro para que se cumpla la palabra de Dios para los últimos tiempos. Por eso cuando dice que arroja de forma simbólica esas oraciones a la tierra, está diciendo simplemente que Dios, en un momento, cuando Él lo determine, Él va a actuar y va a traer juicio sobre las naciones y sobre Satanás. Por eso dice la palabra, ¿sí?, en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17, ¿sí?, que Jesús, o que Dios, mejor dicho, ¿sí?, Él va a venir a la tierra, Él va a ascender de los cielos, y en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí?, los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros, los que hayamos quedado, dice que seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con Dios y los resucitados, ¿sí?, en el cielo, para recibir al Señor en las nubes y estar con el Señor para siempre. Eso dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bueno, cuando sucede esto, hermano, cuando la iglesia es arrebatada y llevada a los cielos para estar en la presencia con Dios, porque Jesús no va a venir a poner pie sobre la tierra sin que antes primero la iglesia sea arrebatada, ¿sí?, es cuando empieza a suceder esto que te estoy diciendo, ¿sí? Empieza a venir juicio a las naciones por causa de las oraciones de los santos, de todos los santos desde siempre. Por eso estas palabras de Cristo a sus discípulos de vénganos tu reino, habla precisamente de esa esperanza del creyente, de aquel que ama al Señor, de que el reino de Jesús se tiene que establecer en la tierra. Y ahorita estoy, si Dios me da discernimiento, claridad, de lo que significa el reino milenario de Cristo, que tiene que ver con esto. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto para nosotros como iglesia, hermano? Porque si estamos hablando que estas oraciones, ¿sí?, en el libro de Revelaciones, ¿sí?, manifiesta el juicio de Dios al final, de que Dios va a actuar y que Dios va a hacer algo, porque Jesucristo, la muerte de Jesucristo, hermano, la expiación del pecado, su muerte una vez y para siempre, pero que después dice que se convierte en olor fragante, en intercesión en las oraciones de los santos, ¿sí?, en un momento determinado Dios va a tener que hacer algo, porque tú se lo estás pidiendo, la iglesia lo está pidiendo, sus hijos se lo están pidiendo, que Dios manifieste su gloria en la tierra. Y cuando Dios manifieste su gloria en la tierra va a ser de esta manera. Y cuando tú lees a partir del capítulo 8, viene toda la calamidad sobre la tierra a través de las trompetas. Amén. Ahora, ¿por qué también es importante esto, hermano? Porque si nosotros, la iglesia, nuestras oraciones proclaman la justicia de Dios, que pedimos la gracia de Dios, la manifestación de su reino, su paz, la salvación, tú que oras por tu familia, por tus hijos, que tú ves que de plano
no hay ni para dónde se hagan, pero que tú estás proclamando el reino a la gente, que estás hablándoles de Jesucristo y que a lo mejor en lo natural tú no ves absolutamente nada de que eso vaya a suceder, que te estás haciendo viejo, que a lo mejor hasta te mueres. ¿En serio? Dices, y a veces con la familia es más difícil, ¿no? Porque tú ves y dices, pues ¿hasta cuándo? Bueno, pero también esto tiene una respuesta, hermano, ¿sí? Por eso no te mortifiques. ¿No está bien dicho esa palabra? No te preocupes, porque dice la palabra que cuando esto suceda, cuando empiece el juicio a las naciones, a Satanás, al mundo, en ese tiempo de tribulación, donde la iglesia ya no va a estar, va a ser un tiempo donde mucha gente va a ser salva también. Mucha gente se va a salvar. Pero ya no va a ser ni por gracia, ya no va a ser por gracia, sino ahora va a ser por sufrimiento, ¿sí? Con persecución, y con su vida van a pagar su salvación. Esto significa, hermano, ya dije como 5 veces esto significa. Esto quiere decir que aunque tú estás proclamando el Evangelio, proclamando la conversión, proclamando que el reino de Dios se establezca en tus hijos, en tu familia, en la gente, ¿sí? Bueno, si no se convierten en este tiempo, van a tener una segunda oportunidad. Y va a ser en la tribulación y en la gran tribulación. Y ellos se van a acordar y van a decir, me acuerdo que mi mamá me dijo que sí iba a ir y que si me quedaba. Y va a ser su única oportunidad de tener salvación, hermano. Por eso es muy importante que no cerremos la boca. Por eso es muy importante que tú sigas proclamando el reino de Dios. Por eso es muy importante que tú sigas orando, que sigamos orando. Por eso es muy importante, porque cada que nosotros oramos, ahora que vamos a orar en septiembre por México, ahora aprovechando las fiestas patrias y que vamos a orar por México, bueno, lo que vamos a estar haciendo, hermano, es que se establezca el reino de Dios no solamente en México, sino en el mundo. Y eso lo que va a ocasionar, hermano, es que en un momento determinado Dios va a tomar cartas en el asunto y va a traer juicio. Amén. Y por eso la iglesia tiene que estar preparada. Por eso cuando tú oras, hermano, dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, ¿sí? Dice orar sin cesar. Y ese orar sin cesar, hermano, se refiere a lo que la iglesia tiene que estar haciendo por medio de Jesucristo para que se establezca este reino aquí en la tierra. Por eso estas personas que te dicen, yo leo en mi casa, yo tengo Biblia, no necesito ir a tu iglesia, esas oraciones no son escuchadas, hermano. Y necesita como un ingrediente, si lo queremos poner así, el más importante de todos, que es Jesucristo en el corazón de la gente. La gente puede orar, la gente puede leer la Biblia, la gente puede tener 2 o 3 Biblias, la gente puede tener conocimiento de la palabra, pero si no tiene a Jesucristo en su vida, no va a pasar nada. Se van a quedar. Y le vas a llegar delante de Dios, pero yo leía la palabra, pero yo oraba. ¿Sí? No iba a la iglesia, pero oraba. ¿Sí? ¿Y qué te va a decir Jesús? Apartados de mí, no te conocí. Porque muchos podemos llegar así delante de Cristo cuando sea el juicio. Amén, hermano. Por eso es muy sutil, la línea es muy delgada, hermano, y más nosotros como iglesia y como creyentes, la importancia que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí? La oración de la iglesia para que se establezca el reino, tu oración para que llegue salvación a tu casa y a las naciones, pues es lo que estamos viendo, hermano, ¿sí? Por eso no menosprecies tu oración, ¿sí? O digas que tu oración a lo mejor no pueda tener valor. Claro que tiene valor,
porque ese valor se lo da a Jesucristo por causa de su muerte y por causa de que Él significa este incienso agradable delante de Dios. De tal manera, hermano, que la oración de la iglesia tiene un poder tan grande, tan profundo, ¿sí?, que si nosotros logramos entender esto, hermano, como te lo estoy enseñando, verdaderamente va a llegar un momento en que Dios va a empezar a hacer las cosas. Y la iglesia tiene un involucramiento tremendo en esto, hermano. La iglesia está metida en el juicio que Dios va a traer al mundo. Dice que cuando Jesús venga, ¿sí?, dice que va a venir con su iglesia, con sus santos, ¿sí? La iglesia está involucrada en todo esto, hermano. Y por eso Jesús, cuando le dice a sus discípulos de qué manera tienen que orar, pues está hablando de esto que te estoy diciendo. La iglesia, hermano, tiene una autoridad en Cristo, ¿sí?, y un actuar muy fuerte por causa de nuestras oraciones que van a través de Cristo. Amén, hermano. Por eso no te equivoques, ese incienso extraño, ese olor fragante extraño, es muy sutil el engaño, ¿sí?, para nosotros también. ¿Qué impedimento hay para que nuestras oraciones sean escuchadas? El pecado. El pecado es un impedimento para que nuestras oraciones no sean escuchadas, porque dice que este incienso tenía que ser puro. Un incienso de consagración, un incienso de santidad. Y si Jesucristo representa esta santidad en nuestras oraciones, entonces si nosotros andamos en pecado, nuestras oraciones no son escuchadas. Por eso este incienso de consagración, de santidad, de pureza, de comunión, está representada en Cristo y nuestra relación con Él y la relación con Jesús y con Dios, para que Él continuamente está intercediendo a los santos, a la iglesia, ¿sí?, para que cada petición que tú hagas por medio de Él, entonces Dios la va a cumplir, hermano. Amén. Fíjate qué tremenda enseñanza, hermano. Qué tremenda enseñanza. Por eso la iglesia no debe de parar de orar. La iglesia no debe de parar de proclamar. Tú no debes dejar de orar por tus familiares, por tus hijos o por la gente que tú estás compartiendo. No dejes de hacerlo. ¿Sí? A veces yo platico con mi enfermera que quiero que se acerque a Dios, pero me cuesta trabajo. No que me cueste trabajo, más bien la respuesta de ella es que yo creo en Dios. Es que tengo Biblia en mi casa. Y cada argumento que le das es, pues eso que tú me dices, yo ya lo tengo. Y es bien difícil también predicarle a alguien que te dice que todo, acércate a Dios, arrepiéntete, acércate a Cristo, y te dice, sí, yo ya lo hice. Pero sus acciones hablan de todo lo contrario. Del creyente es exactamente igual, ¿sí? Podemos caer en el mismo argumento, soy creyente, soy cristiano, pero lo que ofrecemos al Señor, hermano, tampoco le es agradable. Por eso es muy importante entender este mensaje que te estoy dando de las oraciones de los santos, porque tiene que ver de la posición de la iglesia, tu posición como creyente, y no solamente ver a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando lo hicimos, que entregamos nuestra vida a Él, sino que ahora estamos en el tiempo de la consagración, donde Jesucristo se convierte en ese olor fragante y donde tus oraciones son escuchadas por medio de Cristo, llevadas a Dios. Y eso, hermano, lo tenemos que entender. Y gracias a Dios, porque Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Como bien dijo Pastor Ricardo Farías, ahora el miércoles que estuvimos en la clase del valor de un alma. ¿No te conectaste? De la que te perdiste. Y aquí un hombre dio testimonio. Y en verdad que sí llora, hermano.
Porque el testimonio de este hombre, no me acuerdo de su nombre, pero él dijo que de muy joven él amaba a Dios, que incluso estuvo en un seminario de seminarista, pero él amaba y siempre ha amado a Dios, y por causas ajenas a él se tuvo que salir. Y que actualmente él perdió la vista y quedó ciego. Pero dice que su corazón sigue encendido por amar a Dios y amar a Cristo. Y este miércoles él recibió a Cristo en su corazón. Y mira, hermano, en verdad, por eso es muy importante no dejar de proclamar el Evangelio. Porque es la forma de acercar a las personas a Dios. Es la única forma. No hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de Cristo. El que la gente nos diga, sí creo en Dios, sí leo la palabra, sí tengo 3 Biblias en mi casa, eso no es suficiente, hermano. Por eso tenemos que perseverar en nuestro grupo, en nuestra región, ¿sí? Por tu país, por las oraciones que estamos haciendo por cada región. Ves que que tenemos nuestro grupo de oración, oramos por cada región, ¿sí? Por cada encargado, por cada iglesia, por cada misión. Porque lo único que estamos haciendo, hermano, es obedecer a algo que Dios va a hacer. Amén, hermano. Entonces, anímate, ¿sí? Sigamos siendo esforzados, sigamos siendo entendidos. Las oraciones que hacemos al Señor por medio de Jesucristo tienen mucho valor, hermano. Mucho valor. Y Dios, en un momento determinado, va a hacer esto que acabamos de leer. Y la iglesia va a estar ahí siempre presente. La iglesia tiene un papel protagónico en lo que Dios va a hacer. Y ahí estamos tú y yo. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a dar una palabra de agradecimiento al Señor. Y vamos a pedirle que nos dé este corazón, que podamos entender nuestro papel como iglesia, como creyentes, y que el Señor manifieste su poder y su gloria, como siempre lo ha hecho. Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, bendito Dios. Aquí está tu iglesia, bendito Dios. Aquí estamos como pueblo tuyo, bendito Padre. Aquí estamos, bendito Dios. Y tu iglesia, Señor, y nosotros, Padre, hemos aceptado a tu Hijo como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nuestro pecado ha sido expiado, Señor, y estamos libres, Señor, de juicio, de castigo. Pero a veces olvidamos, Señor, que Jesucristo también es nuestro sacerdote, que es nuestro olor fragante, y que Él está en el lugar santo y lugar santísimo. Y que ahora nosotros como iglesia, a través de Cristo, nuestras oraciones, Señor, son como ese olor fragante, Señor, en tu presencia, Señor. Y todo porque Cristo entregó su vida, pero también Cristo está en el altar de oro, intercediendo por nosotros, intercediendo por su iglesia, intercediendo por ti y por mí. Gracias, Padre Celestial. Porque el poder de la oración, Señor, es por causa de Jesucristo. Lo que tú vas a hacer, lo que has hecho, Señor, es lo que tú has puesto como mandamiento perpetuo, bendito Padre. Gracias, Señor. Pone en nosotros, Señor, un espíritu, Señor,
que ore todo el tiempo, Señor, porque tú lo dices en tu palabra, orar sin cesar. Orar porque avanzada está la noche. Y tu juicio, Señor, va a vendar al mundo y a Satanás. Y tu iglesia, Señor, tiene un papel protagónico, Señor. Enciende nuestro corazón, Señor. Enciende, Señor bendito, nuestro espíritu, Padre, para orar por tu iglesia. Para orar, Señor bendito, porque tu reino se establezca con poder, bendito Padre. Que haya, Señor bendito, conversión, Señor, en el corazón de la gente, bendito Padre. Que haya, bendito Padre, oportunidad para aquellos, Señor, que creen que están contigo, Señor, pero es un incienso extraño, bendito Padre. Porque solamente es a través de Cristo, Señor, el único y verdadero sacrificio y el único verdadero incienso que existe, bendito Padre. Señor bendito, con amor, con humildad, levanta nuestros corazones delante de ti. Y si has pecado, hermanos, si tenemos pecado, vamos a pedirle perdón al Señor. Que seamos ese incienso puro, agradable a través de Cristo. Límpianos, Señor, de toda impureza, de todo pensamiento, costumbre de pecado, Señor, de todo mal entendimiento, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, bendito Padre. Confirmamos y reafirmamos en nuestro corazón que solamente es a través de tu Hijo, Señor. Que solamente es a través de Jesucristo, bendito Padre. Nuestra oración por medio de Él, Señor, llega delante de ti, bendito Padre. En una ofrenda agradable, Señor, para gloria de tu nombre, mi Cristo. Porque fuimos comprados, Señor, por precio de sangre, y esa sangre es la tuya, Señor. Así es que deudores somos contigo, Señor, para tener una vida consagrada y en obediencia, Señor. Que nuestras oraciones, Señor, sean sublimes delante de ti, Padre. Sean poderosas en ti, bendito Padre. Gracias, Señor. Que nos deleitemos, bendito Padre. Que tu iglesia anhele estar orando, bendito Padre. Que nuestra oración, Señor, no tenga límite, bendito Padre. Oraciones de amor, de gracia, de intercesión, de compasión, Señor. Oraciones, Señor, para que tu palabra, Señor, alcance todavía más corazones, Señor. Por favor, Señor bendito. Y así como estás, hermano, pon en tu corazón delante del Señor como oración aquellos que tú quieres que escuchen la palabra y se conviertan a Cristo. Ponlo, hermano. Pónsela al Señor. En esta mañana, quien tú crees que necesite salvación y que sea alcanzado para el reino, ponlo delante de Dios como una ofrenda, en oración. Un amigo, un familiar, tu esposo, tu esposa, tu hijo. Ponlo delante de Dios, hermano. Y vamos a hacer una oración de fe. Padre Santo, estas personas que ponemos delante de ti, Señor, te pedimos que sean alcanzadas, bendito Padre. Que tu reino y que tu gloria a través de Cristo, Señor, llegue a sus corazones, bendito Padre. Todo pensamiento, Señor, altivo, toda filosofía hueca, bendito Padre, todo engaño y toda incredulidad, Padre, se ha quitado, Señor. Y que en su tiempo la revelación de tu palabra y la salvación, Señor, llegue a sus vidas, Padre.
Te lo pedimos con amor, Señor. No como exigencia, bendito Padre, sino con amor y con humildad, Señor. Porque solamente es a través de tu Hijo, Señor. Solamente es a través de Cristo, Padre. Que tu iglesia, Señor, sea un pilar fuerte, bendito Padre, para compartir tu palabra. Cada región, Señor, se levante de una forma poderosa, Señor. En Ecatepec, en Monterrey, en Iztacalco, en Madero, Señor bendito, en Azcapo, Señor. En Toluca, bendito Padre. Por favor, Señor, que tu iglesia, Señor, entienda, Señor, todo lo que ocurre cuando oramos a ti, Señor. Escucha nuestra oración en esta mañana, Padre. Ponemos estas personas delante de ti, Señor. Ponemos cada región en tus manos, Señor, para que tu evangelio, Señor, sea efectivo, Padre, para que cada semilla plantada, Señor, dé fruto. Enviste con amor y con gracia, Señor, a tu iglesia, Padre, con madurez, con fortaleza, Señor, en nuestro corazón, con paciencia, Señor bendito. Por favor, Señor bendito. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, por mis hermanos, Señor, por sus familias, bendito Padre. Gracias por tener un corazón dispuesto, Señor, para estar contigo, bendito Padre. Manténnos unidos, Señor. Manténnos, bendito Padre, en esa unidad del Espíritu y de tu gracia, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, bendito Padre, porque de tiempo en tiempo, Señor, cada oración que levantemos en ti, Señor, sea cada vez más, bendito Padre, más profunda, poderosa en tu nombre, Señor, para derrumbar todo argumento, Señor, toda altivez que se levanta en contra de tu reino y de tu vida. Muchas gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Si hay necesidad, provee, Señor. Si hay enfermedad, Señor, trae sanidad, bendito Padre. Cualquier circunstancia adversa, Señor, trae solución, bendito Padre. Enamorados estamos de ti, Señor. Afirma nuestro corazón en ti, bendito Padre. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre precioso, santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.